¿A qué ha venido, abuelo? ¿Sabe siquiera dónde está? El sargento primero de la Policía Militar, Javier Morales, examinó de arriba abajo a Manuel Ríos, de 73 años. Una chamarra vieja, una mochila manchada, un acento provinciano que delataba su origen. Solo quiero ver a mi nieta un momento, se llama Elena Ríos, es soldado de transmisiones. El sargento Morales soltó una risa burlona. ¡Ay, este señor de veras! ¿No sabe leer? Las visitas a civiles están prohibidas entre semana. Manuel insistió de nuevo, con la voz cargada de súplica, pero Morales lo empujó con fuerza por el hombro. El anciano de 73 años se tambaleó. Oiga, señor. ¿No entiende o qué? Le digo que se vaya. Estos viejitos de rancho de veras que no entienden. Creen que nomás por venir a lloriquear se van a salir con la suya, sin saber ni las reglas. A su lado, un cabo miró la mochila con desdén y se burló. ¿Qué tanto cargará ahí? ¿Unos tamales? Las risas estallaron a su alrededor. Gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de Manuel. Todo lo que había preparado con tanto esmero para su nieta se había convertido en un objeto de burla. Por favor, solo un momento. ¡Ah, qué lata! Ya no esté aquí, está interrumpiendo nuestro trabajo. Un abuelo que había viajado desde el amanecer para ver a su nieta, humillado en la entrada de una base militar. Pero ellos no lo sabían. No tenían idea de que un viejo trozo de papel arrugado en el bolsillo de aquel anciano de 73 años estaba a punto de poner de cabeza a toda la zona militar. A las 5 de la madrugada, en su modesto taller de carpintería en las afueras de Puebla, Manuel Ríos contemplaba una fotografía de su nieta. Para él, a sus 73 años, todos los días eran iguales: el sonido de la sierra, el olor a cedro y, al anochecer, un plato de frijoles que comía en soledad. Sin embargo, un breve mensaje de texto de Elena la noche anterior no dejaba de inquietarlo. Abuelo, estoy bien. No te preocupes. El emoticono de una sonrisa forzada después de la palabra bien solo aumentaba su desasosiego. Había oído rumores de que llevaba meses sin poder tomar sus días de permiso y que las visitas se le negaban constantemente. Manuel metió en una vieja mochila una bufanda que él mismo había tejido, un par de calcetines gruesos y una bolsa con camotes poblanos. El viaje en autobús hacia Chihuahua, que tomó al primer rayo de sol, se sintió pesado. Después de varios transbordos, llegó a la entrada del campo militar en las afueras de la ciudad. A pesar de ser el inicio de la primavera, el viento del desierto era cortante y cruel. Un aire helado se filtraba desde el asfalto, donde aún quedaban restos de la última helada. Manuel se subió el cuello de su raída chamarra y caminó hacia la entrada principal. En la caseta de guardia estaba el sargento primero Javier Morales. A sus 40 y tantos, vivía bajo una presión constante de sus superiores desde la última auditoría. Se había acostumbrado a ver a los civiles como potenciales problemas, fuentes de quejas que solo complicaban su existencia. Disculpe, dijo Manuel, acercándose con cautela. Su voz temblorosa dejaba escapar un ligero acento poblano. Quisiera ver a mi nieta, solo un momento. Se llama Elena Ríos, es de transmisiones. Morales lo barrió con la mirada, de los tenis gastados a la chamarra remendada y la mochila sucia por el viaje. Su veredicto ya estaba sellado en su mente. Las visitas de civiles están prohibidas en días de semana. Su voz fue tajante, más un despido que una explicación. Pero es que vengo de muy lejos aunque sea un ratito. Es el reglamento. Retírese. La súplica de Manuel se estrelló contra el muro de indiferencia de Morales. El abuelo apretó con más fuerza la correa de su mochila y volvió a intentarlo. ¿Ni siquiera una llamada se puede? Solo quiero saber cómo está. La mirada de Morales se endureció. A su lado, el cabo Ramírez no pudo contener una risita burlona. En ese instante, Morales empujó bruscamente a Manuel por el hombro. ¿No entiende las palabras? Es el reglamento. Manuel retrocedió varios pasos, su cuerpo de 73 años desequilibrado por el viento helado. El cabo Ramírez, con una sonrisa maliciosa,
señaló la mochila del anciano. Seguro trae algo de su rancho. Aquellas palabras fueron como un puñal en el corazón de Manuel. Las cosas que había preparado con tanto cariño para su nieta eran ahora motivo de mofa. Dentro del puesto de control, un soldado raso que pasaba por allí vio la escena de reojo. Una sombra de compasión cruzó su rostro por un instante, pero rápidamente desvió la mirada. El ambiente no permitía otra cosa. No se quede aquí más tiempo. Interfiere con las operaciones de la base. La voz de Morales se volvió aún más aguda, una fría hoja de metal que anteponía el reglamento a la humanidad, congelando el corazón del abuelo. La pesada reja de metal se cerró con un estrépito. Con el sonido del cerrojo, Manuel quedó solo en el acotamiento polvoriento. El viento soplaba con más fuerza. Dentro de su mochila, la bufanda y los dulces para su nieta seguían esperando. A lo lejos, vio a otras familias entrando a la base, riendo y conversando. Parecían pertenecer a otro mundo. Apretó la correa de su mochila y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Más allá de esa reja estaba Elena. Pensar en cómo estaría ella, en medio de ese aire gélido, le oprimía el pecho. Manuel palpó en su bolsillo un viejo trozo de papel. En él estaba escrito un número de teléfono que le había dado a un joven universitario sin un peso 30 años atrás. Pero aún no era el momento de usarlo. Los copos de nieve comenzaban a caer de nuevo, danzando en el aire desértico. El cuartel de la compañía de transmisiones se sentía frío, incluso bajo el sol de la tarde. El cabo Ricardo Vargas, tras terminar la revisión del equipo, se volvió hacia Elena Ríos. A sus 25 años, proveniente de una familia humilde, disfrutaba de la sensación de poder que le otorgaba su rango dentro del ejército. «Oye, Elena», la voz de Vargas sonaba afilada. Elena levantó la vista de la consola de comunicaciones. «Que la gente de rancho es muy insistente, ¿no? ¿Tu familia vino a armar otro escándalo?» «¿De qué habla, mi cabo?», la voz de Elena tembló ligeramente. Vargas sonrió con sorna. «Me dijeron que un viejito de pueblo estuvo haciendo un drama en la entrada para que lo dejaran pasar, hasta que lo corrieron. Era de tu familia, ¿verdad?» El corazón de Elena se detuvo. La idea de que pudiera ser su abuelo cruzó su mente como un rayo, pero no se atrevió a decirlo. «Tu familia es famosa por sus quejas, por eso toda la compañía anda de cabeza». Vargas imitó el acento de Elena, burlándose de ella. Otros soldados rieron por lo bajo. Elena se limitó a juguetear con los botones de la consola, sintiendo como las yemas de sus dedos se enfriaban. A su lado, la sargento Sofía Mendoza, jefa de escuadra, se sintió incómoda con la escena. A sus 23 años, ella también venía de un entorno rural. Sin embargo, temía que intervenir la pusiera en la mira de Vargas, así que agachó la cabeza y fingió no darse cuenta. En el sofocante ambiente del ejército, el miedo y la apariencia pesaban más que cualquier reglamento. La gente de pueblo de hoy en día es tan descarada. Ni siquiera conocen las reglas. Las palabras de Vargas continuaron, cada una como una pequeña espina. Elena sintió que se le calentaban los ojos. Se sentía cobarde, patética por no poder defender a su abuelo. Mientras tanto, en la oficina de la compañía de policía militar, el capitán Octavio Galindo recibía el informe de la situación en la entrada. A sus 38 años, su única meta era ascender, y para ello, lo único que importaba era evitar incidentes. ¿Y qué hiciste? Lo mandamos de regreso, conforme al reglamento, mi capitán. Galindo asintió ante el informe de Morales. Bien hecho. Lo importante es que no se convierta en una queja formal. Dijo, hojeando unos papeles con aire de indiferencia. La desesperación de un hombre importaba menos que unas cuantas hojas de un informe. En la oficina de personal, el teniente coronel Pablo Montero miraba el teléfono. A sus 42 años, recordó la llamada de un anciano de provincia que había recibido hace unas semanas. Seguro es él otra vez, pensó Montero con fastidio. Tramitar quejas era una molestia. Nadie se tomaba el tiempo de escuchar realmente la historia de una persona. De vuelta en la sala de comunicaciones,
Elena seguía soportando las burlas de Vargas. Tu abuelo debe estar pasándola mal, con una nieta tan problemática como tú. Yo no soy una soldado problemática, replicó Elena en voz baja. Pero Vargas se rió a carcajadas. Ah, no. ¿Y quién fue la que se quejó de una orden porque era injusta? El rostro de Elena se sonrojó. Se refería a cuando, unos días antes, se había negado a hacerle un mandado personal a Vargas. Aún no estaba segura de si había hecho lo correcto. Un soldado no cuestiona las órdenes. Tu abuelo debió enseñarte mejores modales. Las palabras de Vargas eran cada vez más hirientes. Los otros soldados, sintiendo la tensión, bajaron la mirada. Sofía Mendoza apretó los labios, en silencio. Elena estaba sentada frente a su equipo, pero su mente estaba en otra parte, con su abuelo. ¿Realmente había venido? ¿Y lo habían echado de la entrada? La sola idea le oprimía el pecho. Oye, concéntrate. Si te distraes, vas a cometer otro error, dijo Vargas, golpeando la mesa. Elena se sobresaltó y levantó la cabeza. La mirada de él era gélida. La atmósfera no mejoró al llegar la noche. Incluso en el comedor, Vargas continuó molestándola. ¿Te preocupa que tu abuelito regrese, eh? A Elena le costaba tragar la comida. Sentía un nudo en la garganta. La imagen de su abuelo regresando solo, bajo el viento frío, no dejaba de atormentarla. Esa noche, Elena no pudo dormir. Quería llamar a su abuelo, pero sentía la mirada vigilante de Vargas y desistió. Se sentía tan patética que las lágrimas comenzaron a brotar. Toda la base estaba enredada en una telaraña de reglamentos, apariencias y miedo. Lo verdaderamente importante quedaba en segundo plano, y nadie parecía preocuparse por los sentimientos de los demás. Elena tuvo el presentimiento de que esto no era un incidente aislado. Una sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de estallar se instaló en lo más profundo de su corazón. La tienda de conveniencia frente a la base se sentía desolada, a pesar de que el sol de la tarde se colaba por los ventanales. Manuel Ríos miraba fijamente el horario de autobuses. El próximo no pasaba hasta dentro de 2 horas. Era una larga espera. Entró y se dirigió a la sección de sopas instantáneas. No era tanto el hambre como el vacío en su corazón lo que necesitaba llenar. Volver sin haber visto a su nieta dejaba un hueco que sentía que debía llenar con algo. En ese momento, vio a alguien a su lado, sosteniendo una sopa con la misma indecisión. Era un joven soldado de unos 20 años. El soldado raso Hugo Ortiz. Ocultaba discretamente un brazo amoratado mientras tomaba una sopa, la llevaba al mostrador y luego la volvía a dejar en el estante, repitiendo el ciclo. Manuel observó en silencio. Había algo inquietante en la mirada del joven, una ansiedad que le recordaba a la de su propio hijo, el padre de Elena, cuando era niño. ¿Te la cobro?, preguntó Manuel con amabilidad. Hugo se sobresaltó y levantó la vista. No, no. Estoy bien. Anda, una sopa no es nada. Manuel, sin decir más, fue al mostrador y pagó por 2 sopas. Hugo lo siguió, desconcertado. De verdad, no era necesario, señor. Vamos a echarle agua caliente, muchacho. Los 2 se sentaron uno al lado del otro en una pequeña mesa en un rincón. El vapor que salía de las sopas llenó el silencio entre ellos. No hablaron, pero en sus miradas se reflejaba una soledad y un cansancio similares. Manuel levantó los palillos y miró de reojo a Hugo. A través de la manga de su uniforme, alcanzó a ver una marca morada. Sintió una opresión en el pecho. Después de un rato, Hugo fue el primero en hablar. ¿Vino a visitar a alguien en la base? Sí. Vine a ver a mi nieta, pero no pude. La decepción era evidente en la voz de Manuel. Hugo asintió. No se puede entre semana. Es el reglamento. Aún así, me hubiera gustado verla, aunque fuera un momento. El silencio volvió a caer entre ellos, roto solo por el sonido de ambos sorbiendo la sopa. Hugo habló de nuevo, su voz temblaba.
Yo también quiero ir a casa. ¿Y cuándo vas? De permiso todavía no me lo dan. Siempre pasa algo. La voz de Hugo se fue apagando. Manuel dejó los palillos y lo miró fijamente. Parece que lo estás pasando mal. Con esa simple frase, los ojos de Hugo se enrojecieron. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta calidez. En la base me golpean. Ni siquiera sé qué hice mal. Hugo comenzó a desahogarse con cautela. Habló de los golpes y castigos repetidos por parte de sus superiores, de cómo, cada vez que intentaba decirlo, solo recibía burlas. Los oficiales fingen no ver nada, y si te quejas, te va peor. El corazón de Manuel se encogió. La imagen de su propio hijo, explotado en los turnos nocturnos de una fábrica, se superpuso con la del joven. Él también había sufrido así, ¿y qué había podido hacer él para ayudarlo? Quiero dejar el ejército. Desertar, si es necesario. Las palabras de Hugo alarmaron a Manuel. No pienses en eso, muchacho. ¿Entonces qué hago? ¿Dejo que me golpeen todos los días? La voz de Hugo era un pozo de desesperación. Manuel sintió una oleada de culpa por no haber intervenido antes, por no haber protegido a su hijo, y ahora, por estar a punto de abandonar a este joven a su suerte. Hijo, no te rindas. Tiene que haber una manera. ¿Qué manera? Nadie me va a ayudar. Hugo bajó la cabeza y siguió comiendo su sopa, aunque parecía que le costaba tragar. Manuel volvió a tocar el viejo papel en su bolsillo. Allí estaba el número de teléfono de aquel joven universitario al que había ayudado tantos años atrás. Pero aún no encontraba el valor para usarlo. ¿Cómo te llamas? Hugo Ortiz, señor. Hugo, escúchame. Te hago una promesa. Manuel tomó la mano de Hugo. Estaba fría. No te dejaré solo en esto. Voy a encontrar una manera. Hugo levantó la vista y miró a Manuel. Sintió una calidez que había olvidado por mucho tiempo. Al salir, el aire de la tarde era aún más frío. Hugo caminó hacia la base y Manuel hacia la parada de autobús. Pero ambos llevaban el corazón apesadumbrado. Esa noche, Manuel no pudo dormir en la pequeña pensión. Los rostros de su nieta Elena y del joven Hugo no dejaban de aparecer en su mente. ¿Qué podía hacer él? Dio vueltas en la cama toda la noche. En la profunda quietud de la noche, la base militar era un sepulcro. En el dormitorio de la compañía de abastecimiento, Hugo Ortiz yacía en su litera, mirando el techo. El recuerdo del cálido gesto del abuelo en la tienda de conveniencia lo reconfortó por un instante, pero el peso de la realidad lo aplastó de nuevo. Pasadas las 2 de la madrugada, Hugo se levantó en silencio. Miró los rostros dormidos de sus compañeros y abrió la puerta del dormitorio. El pasillo estaba sumido en la oscuridad. Subió las escaleras hacia la azotea, con la mente en blanco. Ya no le quedaban fuerzas ni para sentir dolor. Al empujar la puerta de la azotea, el aire helado de la noche le golpeó el rostro. La barandilla estaba a solo unos pasos. Hugo apoyó las manos en el frío metal y miró hacia abajo. La altura era vertiginosa. Pensó que, si todo terminaba así, por fin estaría en paz. En ese momento, alguien gritó a sus espaldas. Oye. ¿Quién anda ahí? Un soldado que hacía la ronda lo había descubierto. Pronto, varios hombres subieron corriendo a la azotea. Hugo. ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí, es peligroso. Baja de la barandilla. Los soldados gritaban, pero Hugo no se movió. Al contrario, subió un pie a la barandilla. No se me acerquen. Déjenme en paz. Su voz temblaba. Los soldados no sabían qué hacer. La situación fue reportada de inmediato a los oficiales. El teniente Diego Salas, de la compañía de transmisiones, subió corriendo a la azotea. A sus 30 años, era un oficial educado y de élite en el exterior, pero un déspota en el cuartel. ¿Qué está haciendo ese idiota? Váyelo de ahí.
Salas ordenó a los soldados. Pero Hugo se inclinó aún más hacia el borde. Mi teniente, si nos acercamos bruscamente, podría ser peligroso, advirtió un soldado. Salas lo miró con fastidio. ¿Y qué quieres que haga? Esto quedará en su expediente. Resuélvanlo en silencio. En su mente solo había una preocupación: su carrera. La vida de un joven importaba menos que su propio futuro. El capitán Octavio Galindo también llegó al lugar. A él también solo le preocupaba controlar el incidente. Asegúrense de que esto no se filtre. Si llega a la prensa, estamos acabados todos. Entre los oficiales, ya comenzaban a circular las excusas, pintando a Hugo como un soldado problemático. Ese tipo nunca se adaptó. ¿No tendrá algún problema mental? Lo que temían no era la muerte de un joven, sino las consecuencias para sus carreras. Solo calculaban cómo eludir la responsabilidad. Desde la azotea, Hugo podía oírlo todo. Hasta en su último momento, confirmaba que solo era una carga. Aléjense todos. Déjenme solo. Su grito rasgó el aire nocturno. Los soldados retrocedieron, pero la tensión se disparó. A la misma hora, en la parada de autobús frente a la base, Manuel estaba sentado, incapaz de dormir. El cuarto de la pensión se sentía sofocante. Aún faltaban varias horas para el primer autobús. De repente, escuchó el sonido de sirenas. Ambulancias y vehículos militares entraban a toda prisa en la base. El corazón de Manuel dio un vuelco. Recordó la mirada desesperada de Hugo en la tienda. La voz del joven diciendo que quería desertar resonaba en sus oídos. No puede ser, murmuró. Manuel se levantó de un salto. Se sintió avergonzado por su decisión de marcharse, de abandonar tanto a su nieta Elena como al joven Hugo. Desde la base, los vehículos seguían entrando y saliendo. Era evidente que algo grave había ocurrido. Manuel sacó de su bolsillo el viejo trozo de papel arrugado. En él estaba el número de teléfono que le había dado a un joven universitario sin un centavo llamado Arturo Valdivia. Manuel sabía que aquel joven era ahora el comandante de la zona militar. Pero todavía no encontraba el valor para llamar. ¿Acaso aquel joven lo recordaría? Y si lo recordaba, ¿estaría dispuesto a ayudar? En la azotea, Hugo seguía en la barandilla. El viento soplaba con más fuerza. Su uniforme ondeaba, precario. Hugo, baja. Hablemos, dijo un sargento con cautela. Pero Hugo negó con la cabeza. ¿Hablar de qué? ¿Qué va a cambiar? Nadie me va a creer de todos modos. Sus palabras silenciaron la escena. Todos sabían que tenía razón. Salas miraba su reloj, impaciente. Cuanto más tiempo pasaba, más probable era que tuviera que informar a sus superiores, y su responsabilidad aumentaría. Hagan algo. No podemos estar así hasta el amanecer. Pero nadie podía acercarse a Hugo. Un paso en falso podría desencadenar una tragedia irreversible. Desde la parada de autobús, Manuel observaba la base y tomó una decisión. Ya no podía ser un espectador. Con manos temblorosas, marcó el número del papel. El teléfono comenzó a sonar. Bajo la tenue luz de un farol en la parada de autobús, Manuel sacó el papel arrugado de su bolsillo. Era una pequeña hoja, amarillenta por el tiempo y con múltiples dobleces. En ella, apenas legible, estaba el número de teléfono que le había dado a un estudiante universitario llamado Arturo Valdivia 30 años atrás. Con manos temblorosas, marcó los dígitos uno por uno, con sumo cuidado. ¿Seguiría existiendo ese número? ¿Y si existía, lo recordaría aquel joven? El teléfono empezó a sonar. En el puesto de mando de la zona militar, el general de brigada Arturo Valdivia presidía una reunión nocturna. A sus 55 años, tenía fama de ser un comandante implacable. Pero detrás de esa fachada de frialdad, había una deuda que siempre había pesado en su corazón. Su teléfono celular sonó. Era un número desconocido, pero Valdivia contestó. Bueno.
¿Hablo con el joven Arturo Valdivia? La voz al otro lado de la línea hizo que Valdivia contuviera el aliento. Era la voz del dueño de la vecindad donde había vivido hacía 30 años. Aunque el tiempo la había envejecido, era inconfundible. Soy Manuel Ríos. ¿Me recuerda? La mano de Valdivia tembló. La imagen del hombre de mediana edad que, en sus días de estudiante sin un centavo, le había cedido un pequeño cuarto en su taller y lo había ayudado con dinero para sus estudios, apareció nítida en su memoria. ¿Don Manuel? ¿Es usted? Sí, soy yo. Disculpe que lo llame así de repente. Valdivia salió de la sala de reuniones al pasillo. Era la voz de su benefactor, a quien no había escuchado en 30 años. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo consiguió mi número? Guardé el papelito que me dio hace mucho tiempo. Llamé por si acaso. La voz de Manuel era cautelosa. Valdivia sintió un nudo en la garganta. Había guardado aquel trozo de papel durante 30 años. ¿Dónde está usted ahora, don Manuel? Aquí en Chihuahua. Vine a ver a mi nieta, pero no pude y ya me iba de regreso. Esas palabras hicieron que el corazón de Valdivia latiera aún más rápido. Chihuahua era donde se encontraba su base. ¿Su nieta está en mi zona militar? Sí. Se llama Elena Ríos. Es de transmisiones. La mente de Valdivia se aceleró. La nieta de su benefactor estaba bajo su mando. Manuel continuó con voz queda. La verdad es que hoy me negaron la entrada en la puerta. Dijeron que era el reglamento. El rostro de Valdivia se sonrojó de vergüenza. Podía imaginar perfectamente la cara que su unidad le había mostrado a su benefactor. Y en la entrada de la base me encontré a un joven llamado Hugo. Parecía estar sufriendo mucho. Manuel le contó detalladamente lo que había sucedido en la tienda. El brazo amoratado de Hugo, su mirada desesperada, sus palabras sobre querer desertar. El mundo de Valdivia se vino abajo. Frente al hombre que lo había salvado 30 años atrás, la imagen de su propia unidad le resultaba insoportablemente vergonzosa. Creo que algo está pasando en la base ahora mismo. No dejan de entrar ambulancias. Con esas palabras de Manuel, Valdivia lo entendió todo. La conexión entre Hugo y la situación en la azotea se hizo evidente. Don Manuel, por favor, espere un momento. Voy a verificarlo personalmente. Valdivia llamó de inmediato a la sala de situación. ¿Cuál es el estado actual de la base? Mi general, el soldado raso Hugo Ortiz de la compañía de abastecimiento está en la barandilla de la azotea. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron, el abuelo rechazado en la entrada, el joven en la azotea, la nieta de transmisiones sufriendo acoso. Todo estaba conectado. Valdivia recordó 30 años atrás. La imagen de don Manuel diciéndole que pidiera ayuda sin preocuparse por las apariencias era vívida. Para salvar a una persona, a veces hay que dejar el orgullo de lado. Esas palabras se le habían quedado grabadas en el corazón. Y ese momento había llegado. Alerta general en toda la base. Voy a ir al lugar personalmente. Valdivia interrumpió la reunión y dio órdenes directas a la policía militar y a cada compañía. Intuyó que esto ya no podía ser encubierto con informes y papeleo. Envíen a la soldado Elena Ríos a la azotea de inmediato. Y que la guardia de la entrada espere mis órdenes. Al escuchar la orden, toda la base se puso en movimiento. La urgencia en la voz del habitualmente sereno general no pasó desapercibida. Valdivia tomó el teléfono de nuevo. Don Manuel, yo me encargaré de esto personalmente. Por favor, no se quede en la entrada. Entre a la base. ¿Puedo? Enviaré a alguien para que lo escolte. Después de 30 años, Manuel sintió la sinceridad en la voz de aquel joven. Aunque el tiempo lo había puesto en una posición de poder, su corazón seguía siendo el mismo. Mientras subía a su jeep, Valdivia pensó que si no podía proteger al benefactor que lo salvó y a su familia, no merecía llevar las estrellas en su hombro. En un instante, toda la base comenzó a cambiar.
Valdivia se quitó la chaqueta del uniforme que ocultaba sus estrellas de general y se dirigió personalmente a la azotea. Quería ver con sus propios ojos la situación en la que la nieta de su benefactor estaba viviendo su servicio militar. Envíen a la soldado Elena Ríos a la azotea de inmediato. La orden del general Valdivia desconcertó a los oficiales de la compañía de transmisiones, pero no podían desobedecerla. Elena, sin entender qué sucedía, recibió la orden de subir a la azotea. Allí, ya se habían congregado varios oficiales y soldados. En la barandilla, Hugo Ortiz seguía temblando bajo el viento, con el rostro lleno de desesperación. Cuando Elena llegó, todas las miradas se centraron en ella. Nadie entendía por qué una soldado de transmisiones había sido llamada en una situación como esta. Hugo, dijo Elena con cautela. Hugo se giró para mirarla. Tú también lo pasas mal, ¿verdad? La voz de Elena estaba quebrada por las lágrimas. Los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a desbordarse. Para mí también, el servicio es muy difícil. Cada día es una lucha para soportarlo. Todos en la azotea guardaron silencio, sorprendidos por la honesta confesión de Elena. Nunca se lo conté todo a mi abuelo. No quería preocuparlo. Elena continuó, hablando del acoso de Vargas, de cómo, por protestar una orden injusta, fue tratada como una soldado problemática. Pero me di cuenta de una cosa. Si hay al menos una persona que te escucha como a un ser humano, puedes seguir adelante. Lágrimas brotaron de los ojos de Hugo. No sabía lo agradecido que se sentiría de que alguien entendiera su dolor. Ahora, yo quiero ser esa persona para ti. No estás solo. Con las palabras de Elena, Hugo comenzó a retroceder lentamente de la barandilla. Los soldados que observaban desde abajo soltaron un suspiro de alivio. En ese momento, el general Valdivia llegó a la azotea. Ante su presencia, todos los oficiales se cuadraron. Pero Valdivia no los miró a ellos. Se dirigió directamente hacia Manuel. Al entrar por la puerta principal de la base, Manuel se reencontró con aquel joven después de 30 años. El tiempo lo había adornado con estrellas, pero su mirada era la misma. Don Manuel, lo siento mucho. Valdivia se inclinó profundamente ante Manuel. Los oficiales a su alrededor se quedaron atónitos. Era la primera vez que veían al famoso y frío general inclinar la cabeza ante un civil. Lamento no haberlo buscado en todos estos años, y lamento la humillación que sufrió hoy en mi puerta. La voz de Valdivia temblaba. Era una disculpa sincera. Y lamento profundamente no haber protegido a su nieta como debía. Manuel sintió la honestidad en sus palabras. La culpa que aquel joven sentía por no haberlo contactado en 3 décadas era palpable. Mientras tanto, en toda la base, la policía militar y los ayudantes del general comenzaron una investigación exhaustiva. Por orden directa de Valdivia, todo empezó a salir a la luz. En la oficina de la policía militar, las acciones del sargento Morales quedaron expuestas. ¿Empujó a un civil por el hombro? Sí, mi general. Varios soldados lo presenciaron. Y también hizo comentarios despectivos. El capitán Galindo sudaba frío. Sabía que sus intentos de minimizar el informe y encubrir la situación pronto serían descubiertos. En la compañía de transmisiones, el acoso del cabo Vargas y su instigación al ostracismo salieron a la superficie. Hay múltiples testimonios de que acosó continuamente al soldado Ortiz. ¿Y se burló del abuelo de la soldado Ríos, llamando a su familia problemática? La sargento Sofía Mendoza ya no pudo guardar silencio. Comenzó a contar todo lo que había visto y oído. El teniente Salas también se vio acorralado. Se reveló que había estado al tanto del maltrato a sus subordinados y lo había ignorado. ¿Vio las marcas de golpes en el soldado Ortiz y no hizo nada? Pensé que la estabilidad de la unidad era más importante. ¿La estabilidad? ¿A pesar de que estaban atormentando a un soldado? Ante el interrogatorio, Salas no pudo responder. Quedó claro que solo pensaba en su ascenso y en su expediente. En la oficina de personal, la negligencia y el encubrimiento del teniente coronel Montero salieron a la luz.
Recibió varias llamadas de queja y no las procesó adecuadamente. Pensé que eran solo los desvaríos de un viejo de pueblo. ¿Desvaríos? ¿La preocupación de un abuelo por su nieta es un desvarío? Montero no pudo levantar la cabeza. Su apatía e irresponsabilidad quedaron completamente expuestas. En la azotea, Hugo finalmente bajó de la barandilla. Las cálidas palabras y la sincera empatía de Elena lo habían hecho cambiar de opinión. Gracias, Elena. Superémoslo juntos. Mientras los dos jóvenes soldados se daban ánimos, Valdivia sintió una punzada en el corazón. Se avergonzaba de no haber sido capaz de crear un ambiente donde estos momentos fueran posibles. Don Manuel, le prometo que cambiaré esta base desde los cimientos. Valdivia volvió a inclinarse ante Manuel. Y le garantizo que su nieta podrá cumplir su servicio en paz. Manuel sintió la determinación en sus palabras. Aquel estudiante en apuros de hace 30 años se había convertido en un verdadero líder. A medida que los resultados de la investigación se iban conociendo, toda la base se vio sacudida. Las prácticas corruptas y abusivas que habían estado ocultas salieron a la luz. Morales fue relevado de su puesto y sometido a un consejo disciplinario por humillación a un civil y agresión. Galindo fue degradado y transferido a una unidad remota por encubrimiento y negligencia. Su carrera estaba terminada. Vargas fue sentenciado a un arresto militar severo por acoso y abuso. Era un castigo grave que quedaría en su expediente incluso después de su baja. Salas fue sancionado por negligencia en el mando e intento de encubrimiento, lo que puso fin a cualquier posibilidad de ascenso. Y Montero fue castigado por negligencia en sus deberes y reasignado. Una sanción sin precedentes que afectó a varios oficiales simultáneamente. En la base, la conmoción y el desconcierto se mezclaban. Pero el inicio de todo este cambio fue el corazón desesperado de un abuelo. Su deseo de ver a su nieta y su conciencia, que no le permitió ignorar a un joven en apuros. Hugo y Elena, al bajar de la azotea, se prometieron apoyarse mutuamente. Decidieron no volver a soportar el sufrimiento en soledad. El general Valdivia, junto a Manuel, recorrió la base y prometió un futuro diferente. Se comprometió a crear una unidad donde las personas fueran más importantes que los reglamentos. Unos días después, el general Valdivia convocó a toda la zona militar a una asamblea en el auditorio principal. ¿Una asamblea general?, le preguntó Elena a Hugo. Era algo inusual. Los soldados murmuraban, preguntándose qué estaba pasando. El general Valdivia subió al podio. Su expresión era más solemne que de costumbre. Se paró frente al micrófono, guardó un momento de silencio y luego comenzó a hablar. En los últimos días, han ocurrido una serie de eventos en nuestra base. Hoy estoy aquí para hablarles de ellos con total honestidad. El auditorio quedó en silencio. La voz seria del general capturó la atención de todos. Los actos vergonzosos deben ser expuestos y corregidos. Ocultarlos solo agrava la enfermedad. Valdivia comenzó a relatar, paso por paso, desde el incidente de humillación a un civil en la entrada. No ocultó los detalles de lo que el abuelo Manuel había sufrido al venir a ver a su nieta. Entre los soldados se veían rostros de asombro. Especialmente los de la compañía de Elena, que se sorprendieron al saber que aquel abuelo era de su familia. Y el intento de suicidio del soldado Hugo Ortiz no fue una coincidencia. Valdivia continuó, revelando el acoso, la indiferencia de los oficiales y los intentos de encubrimiento. En la parte de atrás del auditorio, el sargento Morales estaba de pie con el rostro pétreo. Aunque ya estaba bajo investigación, no esperaba que todo se hiciera público de esta manera. Como resultado de estos incidentes, se han tomado las siguientes medidas disciplinarias. La voz de Valdivia se tornó aún más severa. El sargento primero Javier Morales es relevado de su puesto en la entrada principal por humillación y agresión a un civil y por presentar un informe falso. El rostro de Morales palideció. Además, enfrentaría un consejo de guerra por violación de los derechos humanos, lo que prácticamente anulaba cualquier posibilidad de ascenso futuro. El capitán Octavio Galindo es relevado de su mando y transferido a una unidad remota por encubrimiento y evasión de responsabilidad.
Galindo bajó la cabeza. Ya no podría ocupar un puesto de mando ni tratar con las familias de los soldados. Un murmullo recorrió las filas de los soldados. Nunca habían visto a tantos oficiales ser disciplinados a la vez. El cabo Ricardo Vargas es sometido a un consejo de guerra y sentenciado a arresto militar por acoso reiterado e instigación al maltrato colectivo. Vargas ya se encontraba en el calabozo, pagando el precio por el placer que había sentido al atormentar a sus subalternos. El teniente Diego Salas, por su responsabilidad de mando y por ignorar el acoso, recibe una sanción que anula cualquier posibilidad de ascenso. El camino de Salas hacia el éxito se había cerrado por completo. El teniente coronel Pablo Montero, por su negligencia en el manejo de quejas, es amonestado y reasignado a una nueva posición donde deberá atender personalmente las quejas de los soldados y sus familias. Una irónica penitencia. Los soldados en el auditorio sintieron una mezcla de conmoción y una profunda sensación de alivio. La injusticia que habían soportado en silencio finalmente se estaba corrigiendo. De ahora en adelante, en esta base, las personas serán lo primero, antes que el reglamento, declaró Valdivia con fuerza. Crearemos una unidad donde los soldados y sus familias sean respetados. Una unidad donde nos cuidemos y nos ayudemos mutuamente. Un estruendoso aplauso estalló. Era un aplauso sincero. Elena, en un rincón del auditorio, lloraba en silencio. Estaba agradecida con el general por haber hecho tanto por ella y por su abuelo. Hugo sentía lo mismo. Hacía solo unos días, estaba sumido en la desesperación, ahora, veía una luz de esperanza. Valdivia concluyó, toda acción tiene una consecuencia. Y aquellos en posiciones de poder tienen una responsabilidad aún mayor. Sus palabras resonaron en el silencioso auditorio. Los oficiales sancionados tendrían que seguir caminos muy diferentes. Aunque Morales continuara en el ejército, ya no podría ejercer poder sobre nadie. Galindo pasaría el resto de su carrera en una unidad olvidada. Vargas saldría del calabozo para vivir bajo vigilancia, y Salas probablemente se quedaría como teniente por el resto de su vida. Montero ahora tendría que sentir el peso de las quejas que antes había ignorado. Los soldados salieron del auditorio con rostros más brillantes. Habían sido testigos de la justicia en acción. Parece que las cosas van a cambiar de verdad. Sí, con el general al mando, todo es diferente. La esperanza se sentía en sus conversaciones. La atmósfera de la base estaba cambiando. Elena le envió un mensaje de texto a su abuelo. Abuelo, ahora sí estoy bien. Gracias. En su taller de Puebla, Manuel leyó el mensaje y sonrió. Saber que su nieta podía cumplir su servicio en paz era más que suficiente. En su oficina, el general Valdivia recordó 30 años atrás. Las palabras de don Manuel le habían dado la fuerza para actuar en este momento. El cambio comenzó a extenderse por toda la base. Se construyó una sala de espera para las familias en la entrada y se abrieron consultorios de apoyo psicológico en cada compañía. Pero lo más importante fue el cambio en la atmósfera entre los soldados. Una cultura de respeto y consideración comenzó a arraigarse. Y el origen de todo este cambio fue el corazón desesperado de un abuelo. El amor por su nieta y la compasión por un joven desconocido habían obrado un milagro. Aquel día, todos confirmaron que la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Un mes después, junto a la entrada principal de la zona militar, apareció una pequeña sala de espera para familias. Era un espacio acogedor con sofás, té caliente y mantas. No tenía un nombre oficial, pero entre los soldados, se le conocía en voz baja como el Rincón de Manuel. No hacían falta explicaciones. Al oír el nombre, todos sentían una calidez en el pecho. Sabían que era el símbolo de un cambio que había comenzado con el corazón insistente de un abuelo. Las familias visitaban el refugio todos los días. Ahora podían esperar en un lugar cálido, sin temblar de frío. Los guardias también habían cambiado. El reglamento seguía siendo el mismo, pero ya no se escondían detrás de él. Hugo Ortiz, con terapia y apoyo, reanudó su servicio militar. Las sesiones regulares con un psicólogo le ayudaron a sanar sus heridas.
Empezó a tratar a los nuevos reclutas con una mirada completamente diferente. No te preocupes. Si algo te pasa, dímelo cuando sea. Hugo ofrecía palabras de aliento a los recién llegados. Quería compartir la calidez que él había recibido. Le escribía cartas con frecuencia a Elena y a don Manuel, compartiendo su gratitud y pequeñas anécdotas de su día a día. Cada vez que tenía permiso, Elena viajaba directamente al taller de su abuelo en Puebla. El olor a madera y compartir una sopa instantánea con él se convirtió en su pequeño ritual. Abuelo, la verdad es que tuve mucho miedo, confesó Elena. Ya no era la joven que solo sonreía y decía que todo estaba bien. Lo sé, mi niña. Y yo estaba muy preocupado por ti, respondió Manuel con sinceridad. Habían pasado de una relación de sonrisas incómodas a una donde podían compartir abiertamente sus miedos y dolores. En una pared del taller colgaba una pequeña tabla de madera con una frase tallada por el propio Manuel: el corazón va antes que el rango. Era la frase que resumía su vieja convicción. Poco a poco, la gente del barrio, al ver el letrero, comenzó a visitarlo. Padres con hijos en el servicio militar, vecinos en apuros, todos acudían a él para hablar. Manuel pensaba que con solo escuchar era suficiente. Sabía que a veces, un pequeño gesto o una taza de té caliente podían ser el mayor consuelo. Dentro de la base, el cambio continuó. Los soldados comenzaron a hablar más abiertamente de sus familias. Antes, hablar de asuntos personales se consideraba una debilidad, ahora, era diferente. Los guardias de la entrada adoptaron la costumbre de comentar sobre las familias que habían visitado ese día durante el cambio de turno. Hoy vino una abuelita desde Veracruz. Estaba tan feliz de ver a su nieto. El papá que vino de Sonora tenía frío, así que le dijimos que esperara en el refugio. Pequeños actos de bondad que, sumados, transformaron el ambiente de toda la unidad. El general Valdivia visitaba a Manuel con regularidad. Nunca olvidó la ayuda que recibió 30 años atrás. Gracias a usted, me he convertido en un verdadero comandante. Tú siempre fuiste esa clase de persona. Yo solo te di un pequeño empujón. Sus conversaciones siempre eran cálidas. Elena y Hugo se convirtieron en un apoyo mutuo incondicional. Se contactaban si tenían problemas y se animaban constantemente. Creo que esto es lo que se siente tener una familia, le dijo Hugo a Elena un día. Ella asintió. Habían aprendido que la verdadera familia no siempre está unida por la sangre. Cuando llegó la primavera, aparecieron algunas macetas en el rincón de Manuel. Las había traído el propio Manuel. Los visitantes sonreían al ver florecer las pequeñas flores. El mundo es un lugar más cálido de lo que pensaba, le dijo un día a Manuel una madre que había llegado preocupada por su hijo y había encontrado consuelo en el cálido recibimiento. Manuel sonrió en silencio. Le parecía increíble que un pequeño acto de valor hubiera generado tantos cambios. Una noche, mientras cenaba con Elena en el taller, Manuel pensó en su hijo, el padre de Elena. Había muchas cosas que no llegaron a decirse, pero sentía que, a través de su nieta, ahora podía transmitirle ese amor. Abuelo, ¿mi papá era como tú? Elena preguntó. Manuel asintió. Sí. Tu padre también era un hombre de buen corazón. Lo sé al verte a ti. Esa noche, hablaron durante mucho tiempo. Sobre las heridas del pasado, la felicidad del presente y los sueños del futuro. Y en el origen de toda esta transformación, estaba el silencioso valor de un abuelo. La fe en que el corazón es más importante que el rango había obrado